Eh, la clase de hoy iniciamos el tema 3, que es organelos celulares asociados al manejo de la energía. Son organelos fundamentales que vamos a cubrir en estas 2 semanas que vienen, y los otros organelos tienen que ver con la síntesis de proteínas, que lo vamos a estudiar en las clases que continúan después del parcial. Aunque si da tiempo, a lo mejor comenzamos antes, pero es material que no iría para el parcial. Entonces, dime si ya se está viendo, Fanny. Ya va, tengo que empezar a grabar primero. Ujú. Todavía no No, se no, ya estamos observa. grabando, ya estamos grabando. Ujú, Pero es estamos que grabando. no es... Ok, dígame si se ve. Ahí sí se ve. Ok, vamos a ponerlo más grande. Fanny, ustedes ya hicieron pasantía con la profesora, pasantía no vinculación, con la profesora Sandra. Le comento que en mi caso recién en este semestre está en eso, pero solamente nos mandaron a llenar un formulario en Form y Ah, hasta ahora no he tenido las prácticas. ok, pero sí, sí iniciaron el contacto con la profesora Sandra. Sí, por mi parte sí. Ya, ok, sí, sí. Entonces, entre este semestre y el que viene, van a abordar esas actividades de vinculación, que no sé qué proyecto tiene Sandra ahora, ¿no? Eh, Ujú. yo tengo, dentro de ese mismo proyecto, los estudiantes de posgrado también tienen actividades, porque es un proyecto de la facultad. Bueno, entonces vemos el tema de organelos celulares asociados al manejo de la energía. Vamos a ver qué son eh, la mitocondria, el cloroplasto, vamos a ver la quimiosíntesis y los peroxisomas. El orden no es exactamente este, porque hoy vamos a ver quimiosíntesis primero, antes de ver el resto, ¿no? Entonces, la energía entra a los sistemas biológicos por medio de 2 procesos: la fotosíntesis y la quimiosíntesis. En la fotosíntesis se capta energía luminosa por medio de diversos pigmentos y se convierte en CO2 y el agua en moléculas orgánicas contentivas de alta energía, como carbohidratos. Aquí vemos la imagen a la derecha, como el tilacoide recibe mediante la fotosíntesis la energía luminosa y transforma el CO2 y el agua en oxígeno y carbohidratos. Estos carbohidratos luego van a la síntesis de otras moléculas orgánicas que son muy importantes, o son utilizados directamente en la mitocondria. Piensen que la mitocondria no usa muchas cosas, usa la glucosa. Entonces, muchas veces cuando hablamos de que, por ejemplo, las proteínas y las grasas se pueden degradar en energía, sí, pero primero hay que convertirlas en glucosa. Entonces, la cuestión no es tan simple, ¿no? Entonces, mediante la respiración celular, la glucosa es transformada en presencia de oxígeno en agua y CO2, y cuando es en ausencia de oxígeno, se transforma en eh, ATP, pero en moléculas orgánicas que todavía contienen energía, pero como no hay oxígeno, no se pueden terminar de degradar a CO2 y agua. En todo el proceso, lo importante es ATP. El ATP se va a formar tanto en el cloroplasto como en la mitocondria. Entonces, eh, la fotosíntesis se produce en los cloroplastos, en los organismos eucariotas, mientras que en los procariotas se produce en el citoplasma celular. Es decir, pensemos que se supone que el tilacoide, perdón, el cloroplasto, tanto el cloroplasto como la mitocondria, fue un proceso de simbiosis bacteriana, donde una bacteria fue adquirida, una bacteria con estas características fue adquirida por la célula, todas las células, mientras que la célula vegetal adquirieron una bacteria con esta características de fijación de energía solar. La energía en la célula es química. En la quimiosíntesis
se capta la energía contenida en compuestos inorgánicos y el oxígeno se convierte en productos de alta energía usando CO2 como fuente de carbono. Solo se ha demostrado su presencia en organismos procariotas, particularmente en las bacterias de tipo arqueas. Ya la semana pasada, antes pasada, perdón, habíamos visto que son las arqueas, son procariotas, pero tienen unas características muy particulares en su pared celular que las diferencia a nivel de reino con las bacterias y con el resto de las células, ¿no? Pero algunos elementos son más parecidos a las células procariotas que a las eucariotas. Lo vimos, por ejemplo, en una de las enzimas, como la estructura de la enzima de las arqueas es muy parecida a la de las procariotas, a la de los eucariotas, mientras que la misma enzima en los eucariotas, perdón, disculpen, me confundo. Las arqueas se asemejan en ciertas características con los organismos avanzados, con los eucariotas, pero son organismos procariotas porque no tienen organelos en su citoplasma. Todas las funciones vitales de las células consumen energía y las fuentes son moléculas que la captan y desprenden con facilidad, como el trifosfato de adenosina, el ATP. Esta molécula es producida en las mitocondrias de los organismos eucariotas o en el citoplasma de los procariotas. Entonces, vamos a ver más sobre la quimiosíntesis. ¿Qué comunidades son quimiosintéticas? Aquí dice que las comunidades localizadas a gran profundidad en el mar, en las fumarolas hidrotermales basadas en quimiosíntesis y simbiosis. A la derecha vemos comunidades de las chimeneas hidrotermales. Las fumarolas negras escupen agua supercaliente rica en minerales, los cuales proporcionan tanto energía como nutrientes a la comunidad de chimeneas hidrotermales. Los gusanos de tubo rojo gigantes pueden alcanzar casi 3 metros de largo y vivir hasta 250 años. Parte de estos gusanos están coloreados de rojo por una molécula parecida a la hemoglobina que captura ácido sulfídrico. A la izquierda, el pie de este caracol de una comunidad hidrotermal está protegido con escamas recubiertas por sulfuro de hierro. Entonces vamos a ver más estos gusanos. Estos gusanos están asociados con los anélidos. Aquí vemos una imagen más ampliada. Vemos los tubos. Estos tubos no son gusanos, ¿eh? Los tubos son tubos simplemente que están emitiendo, las paredes son de sal. Estas chimeneas hidrotermales tienen agua que va saliendo a alta temperatura. Ella está a 200 grados porque se calienta por el magma terrestre que está muy cerca de la superficie. Pero el agua caliente cuando sale disuelve las paredes de los tubos y al llegar afuera, a la superficie del fondo marino, el agua está a 8 grados. Entonces de 200 grados baja a 8 y obviamente en esas condiciones no puede sostener las sales en solución y precipitan. Entonces lo que están viendo ustedes son partículas precipitadas de sales que van a ir al fondo del mar posteriormente. Pero en el momento que está saliendo el chorro, pues el chorro lo que hace es arrastrar una masa de agua con partículas precipitando. En los alrededores ven los gusanos bestemantíferos que están captando el sulfuro de hidrógeno que les sirve de alimento, es la fuente de energía. Ellos van a usar el oxígeno que está disuelto en el agua, el CO2 que está también disuelto en el agua y va a formar glucosa en base a la molécula de sulfuro de hidrógeno que lo provee de energía. Aquí vemos los gusanos, ven que están, es como un gusano poliqueto dentro de un tubo, que por eso se llaman bestemantíferos, como si fuera un vestido. A la derecha vemos galateídos, unas langostas galateídas, y vemos unas almejas. Ven aquí a la derecha una almeja. Bueno, vemos gusanos por todas partes, ¿no? Aquí hay una foto mucho más bonita del gusano bestemantífero. Vemos que tiene estas estructuras rojas, que son las que captan el sulfuro de hidrógeno y le sirven de alimento a las bacterias que están en simbiosis con ellos. Las arqueas están en simbiosis con los gusanos.
Las anémonas que ven aquí también son excelenterados, también tienen simbiosis con las bacterias, pero ellos no tienen hemoglobina, por eso no se ven rojos, pero igual captan sulfuro de hidrógeno para que la bacteria arquea pueda sintetizar la molécula de glucosa con la cual ellos se alimentan. Esto es en las Galápagos, ¿eh? A 2000 metros de profundidad. Aquí vemos otra foto, vemos gusanos al fondo y los galateídos, los cangrejos galateídos. Estos galateídos no están en simbiosis con las arqueas, pero ellos comen los trocitos de gusano que tienen alrededor. Aquí vemos una masa de cangrejos y a la derecha percebes. Los percebes son cirripedios. ¿Se acuerdan de los cursos de biología invertebrado? Dime, Fanny. Sí, sí, yo lo... Ok, los percebes son crustáceos, solo que son crustáceos sésiles. Y estos alcanzan por unas dimensiones bastante considerables, ¿no? Aquí pues vemos la masa de crustáceos. Entonces vemos que esta comunidad es muy densa. Normalmente en el fondo del mar uno esperaría que hubiera una densidad de animales muy baja, porque dependen del plancton que va cayendo desde la superficie hacia el fondo, y esa nube de partículas es lo que alimenta los animales del fondo marino. Pero en este caso particular, las fumarolas alimentan una comunidad altísimamente densa, ¿no? Esto sería imposible mantener si no fuera por la fumarola. Vemos aquí a la derecha también unas anémonas, ¿no? Bien, vemos que las fumarolas están distribuidas en los sitios donde surgen las placas continentales. Y hay puntos calientes. Por ejemplo, esta fumarola que les estoy mostrando en las fotos son de aquí, de Ecuador, de las Galápagos, pero a lo largo de esta línea tenemos una placa, la placa del Pacífico al sur, y la placa de Nazca, creo que se llama, que está al norte, donde está América Central. La placa del Caribe también la vemos al norte de Colombia y Venezuela. Vemos la placa sudamericana, empieza en Venezuela y Colombia y se extiende pues a todo lo largo del continente hasta el borde con la dorsal del Atlántico. Fíjense que la dorsal del Atlántico viene desde a todo lo norte de Rusia, va bajando, ahí tiene entonces el continente, la placa asiática, la placa africana, la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa de Sudamérica. Y luego la placa al sur, la placa del continente antártico, ¿no? Entonces, en los contactos entre placas, aquí las placas surgen en la parte de las dorsales oceánicas, ¿no? Al surgir significa que el magma terrestre está fluyendo hacia arriba, mientras que en el borde, enfrente de Ecuador, Colombia, Perú y Chile, vemos que la placa está en contacto, la placa de Sudamérica, con la placa del Pacífico, pero la placa del Pacífico se inserta debajo de la placa de Sudamérica. Y eso provoca pues que haya una cantidad de volcanes en esta zona, ¿no? Pero los puntos rojos es lo que me interesa destacar, que son los sitios donde hay el agua caliente fluye por estar muy cerca del magma terrestre. El magma caliente, el agua del mar que se infiltra, y luego bueno, aquí lo vamos a ver. Vemos que los fluidos calientes ascienden por las fracturas del sustrato y emergen por estos conos de anhidrita. Los conos van subiendo. Fíjense cómo tenemos una chimenea aquí a la derecha, ella se va formando por las sales que precipitan, como ya lo expliqué, pero eventualmente alcanzan alturas muy grandes, pueden llegar a 40, a 50 metros de altura. Entonces estamos pensando que la facultad, por ejemplo, tiene 3 pisos, más 4 pisos con la azotea. Cada piso puede tener 3 metros. Así que la facultad tiene 12 metros de altura. Piensen que esto tiene 50 metros. O sea, pongan el edificio de la facultad 2 veces y nos daría 24. O sea, 4 veces el edificio de la facultad sería una de estas chimeneas.
y obviamente entonces con las corrientes marinas, estas chimeneas pueden colapsar y vemos entonces restos de chimeneas. Pero lo fundamental es que el agua fluye caliente por las chimeneas y lleva consigo sales minerales, entre ellas gases como el metano, sulfuro de hidrógeno o el mismo hidrógeno que sirve de alimento a las bacterias arqueas y a su vez al resto de la comunidad de las zonas de las comunidades hidrotermales. Bueno, aquí vemos cómo el agua se infiltra desde el fondo del océano, sube por el hueco del tubo y provoca una disolución de las paredes del tubo, pero esa disolución no puede sostenerse. Piensen que estamos a agua a 200 grados, ¿no? Entonces, cuando sube, que está a 8 grados aquí arriba en el fondo del mar, pues ese agua se enfría y precipitan estas estructuras que se van depositando en el fondo del mar y en los bordes de la chimenea. Entonces, continuemos con la quimiosíntesis, que es el tema de interés en este momento. Dice, la quimiosíntesis o quimiautotrofía consiste en la síntesis de ATP a partir de la energía que se libera en reacciones de compuestos inorgánicos reducidos. Los organismos que realizan la quimiosíntesis se denominan quimiosintéticos y hasta ahora son procariotas que usan como fuente de carbono el dióxido de carbono en un proceso similar al ciclo de Calvin en las plantas. La fuente de energía proviene de reacciones químicas en lugar de la luz. Es quimiosintético porque sintetiza compuestos orgánicos usando como fuente de carbono al CO2. Y es también litótrofo porque su fuente reductora o donadora de hidrógeno y electrones es inorgánica. La ecuación común de la quimiosíntesis usando como molécula oxidable el sulfuro de hidrógeno es la siguiente. Tenemos CO2 más oxígeno. Aquí tendríamos luz si fuera en la fotosíntesis, pero no existe. Entonces son 4 sulfuros de hidrógeno. Me da una molécula simple de carbohidrato. Realmente para el primer carbohidrato tendríamos que ser C6H12O6. O sea que esto hay que multiplicarlo. Lo correcto hubiera sido 6CO2 más 6 oxígeno más 24 sulfuro de hidrógeno. Me da una molécula de glucosa, 24 moléculas de azufre y 18 moléculas de agua. Yo creo que esa es la... Ahora, también podemos usar hidrógeno como fuente energética o metano. O sea, eso es una de las ventajas de las arqueas, que tienen como fuente de energía, tiene una diversidad de fuentes de energía mucho mayor que las bacterias procariotas. La quimiosíntesis depende de la existencia de potenciales químicos importantes, los que acompañan a mezclas no estables de sustancias, las cuales aparecen solo localmente, allí donde los procesos geológicos las han generado. Así, cadenas alimentarias completas basan su existencia en producción quimiosintética en torno a las emanaciones hidrotermales que se encuentran en los dorsales oceánicas, así como en sedimentos profundos. Muchas bacterias en el fondo de los océanos usan la quimiosíntesis como forma de producir energía sin el requerimiento de luz solar. Muchas de estas bacterias son la fuente básica de alimentación para el resto de los organismos del suelo oceánico, siendo el comportamiento simbiótico muy común, particularmente entre los gusanos tubícolas y los bivalvos. También hay organismos que consumen bacterias directamente del sustrato, como los anfípodos o copépodos, y a su vez son consumidos por peces o cangrejos. Destacó que el hecho de que los organismos quimiosintéticos dependen del oxígeno que solamente es producido en la fotosíntesis de la superficie del mar, no los hace enteramente independientes de la luz solar como fuente fundamental de energía en el planeta. Entonces, ellos requieren oxígeno, requieren CO2 y requieren una fuente de energía, pero el oxígeno solamente es producido en la fotosíntesis. Ok, ¿alguna duda antes de pasar al siguiente tema? Por mi parte no, Viola. Ok, ¿alguien más se unió? Vamos a ver, déjame parar un momentito esto. Ok, ya tenemos a Valeria, tenemos a Ariana, buenos días. Vamos a anotar, aprovechar que ya va a pasar la lista. Entonces, Valeria está.
está Alison, Ariel todavía no, Dayana está, Richard no está, Julia tampoco, Ariana Parrales, sí, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Luigi no está y Fanny está. O sea, tenemos 4 asistentes, me faltan 5. Bueno, ojalá que vean la clase grabada, ¿no? Bien. Para Ariana y Valeria estamos viendo el tema 3, estamos comenzando el tema 3, que tiene que ver con organelos asociados a la energía, tanto a través de los cuales se produce la energía que la célula requiere en forma de ATP, como en los organismos que utilizan ese ATP para formar, bueno, el ATP se usa para todas las reacciones bioquímicas de las células, es producido en el cloroplasto para formar moléculas orgánicas de alta energía y es producido en la mitocondria degradando esas sustancias de alta energía. Bueno, seguimos compartiendo entonces, seguidamente vamos a continuar con los cloroplastos y la fotosíntesis. Todas las células requieren energía y la primera ley de la termodinámica establece que la energía no se crea. Por tanto, la vida depende de la energía de fuentes externas. Para casi todas las formas de vida en la Tierra, la energía viene de la luz solar, directa o indirectamente. Los únicos organismos capaces de captar esta abundante fuente de energía son los que llevan a cabo la fotosíntesis, por la cual se capta y almacena la energía solar en los enlaces de moléculas orgánicas como la glucosa. El surgimiento de la fotosíntesis hizo posible la vida que conocemos. Este proceso asombroso suministra no solo el combustible para la vida, sino también el oxígeno necesario para consumir ese combustible. Aquí a la derecha, entonces vemos que el cloroplasto está en los alrededores de la célula vegetal, tiene un tilacoide. El cloroplasto, pues, esta estructura ovalada, que no necesariamente es ovalado, pero entonces la energía solar es captada por el tilacoide, así como el agua, y del tilacoide se desprende el oxígeno y se produce ATP, NADP, que va a ser usado en el ciclo de Calvin para fijar el CO2 y producir glucosa. Ese ATP y ADP y NADPH en el ciclo de Calvin se convierten en ADP y NADP que van a ser recargados en el tilacoide. Entonces fíjense que esto es como un ciclo de energía, solo que el sitio donde se consume la luz solar no es el sitio donde se produce la glucosa. El tilacoide internamente funciona de una manera y aún en el tilacoide, pero en otra parte perdón, me confundo el cloroplasto con tilacoide. El cloroplasto tiene tilacoide y tiene la membrana extratilacoide. Ese espacio extratilacoide es donde se produce el ciclo de Calvin. Bien, vamos a verlo en más detalle. Entonces, aquí vamos a ver una hojita de la cual tomamos un pedacito y vemos que la hoja tiene una estructura compleja. La parte de arriba de la hoja tiene una epidermis superior cubierta con una cutícula de parafina. O sea, la parafina deriva de las grasas. Luego tenemos un parénquima en empalizada, inmediatamente por debajo de la cutícula. Luego tenemos un parénquima esponjoso, que es la célula del mesohilo. Está dividida en esos dos tipos de parénquima empalizada y parénquima esponjoso. Y luego tenemos unos haces vasculares que recurren la estructura de la hoja a todo lo largo y conectan